Una cordial bienvenida. Vamos a abordar hoy el tema de queratoconjuntivitis alérgica, pero brindando un enfoque para el médico general. Mi nombre es Julio Espina, soy en estos momentos residente del segundo año de alergología clínica de la Universidad de Antioquia. Vamos a empezar por definir unos conceptos claves necesarios para poder abordar este tema y aprovechando estos encuentros para aclarar algunos conceptos que son usados diariamente en nuestra práctica clínica. El primer concepto del que vamos a hablar es el concepto de hipersensibilidad. Recordemos que la hipersensibilidad es un proceso inflamatorio, el cual es iniciado por la exposición a un estímulo que normalmente es inocuo en todas las personas, pero que una vez en personas susceptibles va a producir los síntomas o signos, estos van a ser reproducibles cada que esa persona se exponga al mismo factor. Hablamos de alergia como esa reacción de hipersensibilidad que es iniciada por un mecanismo inmunológico, y el mecanismo inmunológico puede ser mediado por inmunoglobulina E o no mediado por inmunoglobulina E. Tenemos la hipersensibilidad no alérgica, que es esa hipersensibilidad en la que no logramos demostrar un mecanismo inmunológico implicado, y tenemos a su vez el concepto de atopia. Hablamos de atopia, es como la tendencia personal a sensibilizarse y producir inmunoglobulina E ante un alergeno común. Cuando hablamos de esa tendencia personal, recordemos que estamos haciendo más un fondo hacia ese factor genético que nos confiere una tendencia a nosotros producir esos anticuerpos inmunoglobulina E. Para abordar entonces la clasificación de la enfermedad ocular alérgica, se tiene muy en cuenta los conceptos que vimos anteriormente, porque las dividen en alergia ocular y la enfermedad ocular causada por hipersensibilidad o no alérgica. Tenemos la alergia ocular, que la vamos a dividir a su vez en mediada por inmunoglobulina E y no mediada por inmunoglobulina E. Dentro de la alergia ocular mediada por inmunoglobulina E encontramos la conjuntivitis alérgica estacional, que como su nombre lo dice, son aquellos síntomas que se van a desencadenar en ciertas épocas del año. Si bien se observa con mayor frecuencia en países como los europeos, en los que hay estaciones, ya sabemos que en países tropicales como el nuestro, a pesar de que no hay estaciones, hay unas épocas del año en el que hay mayor lluvia o mayor sequedad, y que esto puede hacer también que los síntomas varíen durante el año. Tenemos la conjuntivitis alérgica perenne. Cuando hablamos de conjuntivitis alérgica perenne, nos referimos a la que es durante todos los meses del año. Hablamos también dentro de la alergia ocular mediada por inmunoglobulina E de la queratoconjuntivitis vernal, y la atópica, que es el tema que vamos a hablar hoy. En cuanto a la alergia ocular no mediada por inmunoglobulina E, está la blefaroconjuntivitis de contacto, y a su vez encontramos también la queratoconjuntivitis, tanto vernal como la atópica. Y si ustedes se preguntan por qué están tanto en la mediada por inmunoglobulina E y no mediada por inmunoglobulina E, la respuesta es que cuando evaluamos los mecanismos fisiopatológicos se han encontrado que puede ser mediada por ambos mecanismos inmunológicos. La charla de hoy no tiene como objetivo desarrollar esos mecanismos de fisiopatología, pero dentro de las referencias bibliográficas podemos ahondar más en ellos si es de su interés. En cuanto a la enfermedad ocular causada por hipersensibilidad no alérgica, encontramos la conjuntivitis papilar gigante, muy frecuente en pacientes que usan lentes de contacto. Está la conjuntivitis irritativa y, por último, la blefaroconjuntivitis irritativa. Para continuar, vamos a ver cómo es la anatomía de la superficie ocular. La superficie ocular está compuesta por el párpado. Ese párpado está recubierto en su cara interna por la conjuntiva tarsal, la cual se va a continuar por el fornix, o también llamado fondo de saco. Posteriormente encontramos la conjuntiva vulvar, que va a recubrir la esclera, y en la unión córnea conjuntiva vamos a encontrar el limbo esclerocorneal. Posteriormente encontramos la córnea, y recordemos que hace parte de esta superficie ocular también la película lagrimal.
Esta tabla es importante para que veamos que la incidencia de la enfermedad conjuntival alérgica se observa durante todas las edades, iniciando desde los 0 hasta los 70 años, y que si bien hay unos picos en los que se observa con una mayor prevalencia, es una enfermedad que debemos sospechar en todo momento a cualquier edad. ¿Cómo va a llegar entonces ese paciente a nuestro consultorio? El primer síntoma y más característico de la enfermedad alérgica ocular es el prurito, el cual puede ser muy importante y puede afectar la calidad de vida. El segundo síntoma va a ser esa sensación de cuerpo extraño constante, la fotofobia y el lagrimeo. Esta secreción que sale del ojo suele ser acuosa. También se va a acompañar de ojo rojo, la llamada inyección conjuntival, y un signo que es muy ominoso, en ocasiones asusta mucho. Se trata de la quemosis, y cuando hablamos de quemosis nos referimos al edema que se forma en la conjuntiva. Pero ¿por qué entonces hablar de queratoconjuntivitis el día de hoy? La queratoconjuntivitis es una enfermedad que afecta la visión. Aparte de eso, la gravedad de los síntomas hace que para el clínico el diagnóstico sea un poco complicado. La respuesta al tratamiento suele ser muy tórpida, requiriendo múltiples estrategias para el manejo. La calidad de vida de los pacientes se ve afectada, encontrando incluso niños que tienen que desescolarizarse debido a la gravedad de sus síntomas. Y lo más importante es el contexto actual de nuestro sistema de salud. Sabemos que el médico general es hoy en día protagonista de nuestro sistema. El acceso muchas veces al especialista suele ser difícil, por lo que es necesario que el médico general conozca la enfermedad, sepa su manejo y tratemos de minimizar las complicaciones por un diagnóstico tardío o un manejo tardío. Entonces la queratoconjuntivitis se va a definir como una inflamación alérgica que es crónica, bilateral y va a afectar en la superficie ocular tanto la conjuntiva como la córnea. Para diferenciar en la práctica clínica la queratoconjuntivitis vernal de la queratoconjuntivitis atópica, podemos valernos de algunos recursos clínicos. Lo primero es la prevalencia respecto al sexo. Sabemos que ambas son mucho más prevalentes en hombres, pero se observa con una mayor fuerza la queratoconjuntivitis atópica en hombres. La queratoconjuntivitis vernal suele ser una enfermedad de los niños, mientras que la atópica se presenta con mayor frecuencia en adultos. En la vernal, como su nombre lo dice, los síntomas suelen ser estacionarios, mientras que en la queratoconjuntivitis atópica los síntomas suelen presentarse todos los días del año. Cuando hablamos de los antecedentes familiares, si bien se observan en los dos, sabemos que en la queratoconjuntivitis atópica estos antecedentes familiares son más fuertes, incluyendo otras enfermedades alérgicas como la rinitis y el asma. Pero algo que también se ha encontrado muy asociado a la queratoconjuntivitis atópica es el antecedente familiar de dermatitis atópica. Cuando hablamos de sensibilización, hablamos de aquellos pacientes en los que hemos podido demostrar una inmunoglobulina E específica para un alergeno o una prueba cutánea positiva para un alergeno que nos habla de mecanismos inmunológicos mediados por inmunoglobulina E. En estos pacientes la sensibilización suele ser importante, un 41% en la vernal y un 55% en la atópica. Pero en los pacientes atópicos se ha encontrado que esta sensibilización suele ser a múltiples alergenos. En cuanto a las enfermedades alérgicas, se observa un antecedente de enfermedad alérgica, bien sea rinitis, asma o dermatitis en la queratoconjuntivitis vernal y en la queratoconjuntivitis atópica. Pero hay que resaltar que en la queratoconjuntivitis atópica el antecedente de dermatitis atópica suele presentarse con mayor frecuencia en estos pacientes. ¿Cuáles son los síntomas entonces que
nos van a referir nuestros pacientes con queratoconjuntivitis vernal. Ellos van a presentar una secreción que ya no va a ser acuosa como veíamos en las enfermedades alérgicas de la superficie ocular común, sino que va a ser una secreción mucosa mucho más espesa. Aparte van a presentar una contracción involuntaria de los párpados denominada blefarospasmo. Podemos encontrar también papilas, las cuales suelen ser mayores a 1 milímetro, se localizan con mayor frecuencia en la conjuntiva tarsal superior y estas papilas suelen también localizarse en el tercio superior de la conjuntiva tarsal superior. En los pacientes también encontramos un signo llamado pseudogerontoxon, precisamente porque está relacionado a esa imagen, a ese anillo blanco que se describe en los pacientes ancianos llamado gerontoxon y simplemente hace referencia a esa inflamación en la periferia corneal. Algunos pacientes van a presentar nódulos blancos que son acúmulos de eosinófilos y células epiteliales denominadas nódulos de Horner-Trantas. Y el signo más ominoso y al que más le tenemos, las úlceras corneales, que son el resultado de la inflamación tanto conjuntival y corneal, del roce, del rascado, que lleva a que se presenten estas úlceras. Las úlceras normalmente suelen presentarse en el tercio superior corneal y precisamente esto hace que pensemos que la asociación suele ser por el roce de las conjuntivas tarsales superiores. ¿Cuáles son las complicaciones que vamos a encontrar en estos pacientes? La primera es el queratoconio. El rascado hace que la córnea a largo plazo tienda a adelgazarse, lo que lleva a queratoconio. La agudeza visual va a estar comprometida y normalmente este compromiso suele deberse a las cicatrices como resultado de las úlceras corneales. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta también es la pérdida de la homeostasis de la película lagrimal debido a la inflamación conjuntival, por lo que nuestros pacientes también a largo plazo van a desarrollar un ojo seco. ¿Cómo van a llegar nuestros pacientes con queratoconjuntivitis atópica al consultorio? Los pacientes, al igual que en la queratoconjuntivitis vernal, van a presentar una secreción la cual es mucosa, van a tener descamación en el párpado. Esa descamación en el párpado, aunque es frecuente, no es indispensable para el diagnóstico de queratoconjuntivitis atópica. Van a presentar unas papilas las cuales son de un tamaño menor a 1 milímetro, lo que da una imagen de empedrado y posteriormente, tras la cicatrización de las lesiones en el párpado, los pacientes van a hacer eversión de la mucosa y esto es lo que denominamos ectropion. Los pacientes van a presentar también una reacción punteada corneal debido al daño inflamatorio y vamos a observar también en ellos las úlceras corneales. ¿Cuáles son las complicaciones que vamos a observar en los pacientes con queratoconjuntivitis atópica? Debido al daño que hay en el párpado y al eczema del párpado, suele encontrarse una meibomitis, en la cual las glándulas de meibomio pueden estar alteradas en su función y recordemos que ellas son importantes para producir la capa lipídica de la película lagrimal. Si la película lagrimal se altera, el paciente va a desarrollar con mayor frecuencia ojo seco. Las cicatrices corneales, como les hablaba anteriormente, nos preocupan mucho debido a las cicatrices que pueden obstaculizar el área de la visión y pueden afectar la refracción. La queratitis por virus herpes, muy importante identificarla a tiempo, tratarla y no confundirla con los síntomas que nuestro paciente refiere normalmente de secreción ocular y prurito, porque requieren un manejo oportuno para evitar daños posteriores. El queratoconio, como hablábamos en la queratoconjuntivitis vernal, también lo podemos encontrar en los pacientes con queratoconjuntivitis atópica. Y finalmente las cataratas. Lastimosamente las cataratas no hacen parte de una evolución de la enfermedad, sino que muchas veces suelen deberse
al abuso que hacemos de los esteroides oculares, de los cuales hablaremos más adelante. ¿Qué debemos hacer entonces para abordar el tratamiento de nuestros pacientes? Lo primero es que el manejo debe ser un manejo interdisciplinario en el que participen tanto el médico general, el especialista oftalmólogo y el alergólogo. Lo segundo es la sensibilización a alergenos. Esto nos va a brindar una herramienta que es el poder decirle al paciente qué alergeno puede evitar y que si el paciente no puede evitarlo porque tiene una amplia distribución ambiental, por lo menos podamos brindarle otras herramientas como es la inmunoterapia. En estos pacientes, como hablábamos anteriormente, el tratamiento es muy complejo y se ha demostrado que requieren terapia combinada, que la terapia con un solo medicamento es insuficiente para ellos. Tenemos que estar pendientes también, por último, de los cuidados que requieran los párpados del paciente y la superficie ocular, y si es el caso, hacer uso de cirugías para corregir ectropion o del dermatólogo para corregir el eczema de los párpados. Cuando hablamos entonces de los medicamentos, vamos a recordar que el fondo de saco alberga 17 microlitros aproximadamente y que una gota que nosotros administramos tiene entre 20 y 35 microlitros, por lo que una gota suele ser suficiente para la dosificación de los diferentes medicamentos, y la mayoría de los medicamentos vienen en presentaciones que garantizan que un frasco dura para un mes. Debemos evitar en nuestros pacientes los anestésicos oculares. Los anestésicos van a eliminar un factor protector que es el dolor y la sensibilidad, y esto puede llevar a mayor riesgo de úlceras corneales. Podemos hacer uso de otra herramienta y es el frío. Podemos decirle a nuestros pacientes que almacenen el medicamento en la puerta de la nevera, y el frío lo que va a hacer es dar una sensación de crioanestesia con un alivio temporal de los síntomas. Podemos hacer uso también de algunos dispositivos como son las máscaras, que al ser refrigeradas van a ayudar a disminuir la sensibilidad molesta que ocasionan los síntomas. Una vez hacemos uso de estas medidas generales, vamos a dividir el tratamiento en episodio agudo o tratamiento controlador. Para el episodio agudo encontramos que la primera línea de tratamiento es el esteroide tópico cuando los síntomas están muy exacerbados. Pero muy importante con el esteroide tópico saber que esta aplicación debe ser restringida, que debemos ser muy prudentes y usar la menor potencia y en menor frecuencia que sea posible. Son necesarios en algunos casos y si bien debemos usarlos con mucha cautela, en ocasiones son necesarios, vuelvo y repito, y en ocasiones tenemos que usarlos y serán las herramientas para que nuestros pacientes no solo mejoren, sino que les evitemos daños corneales y les evitemos unos daños irreversibles. No se deben suspender abruptamente y siempre estar vigilando la evolución de nuestros pacientes. Les pongo en la imagen la fluorometalona porque es un esteroide de una baja potencia, por lo que es más seguro para el manejo en cuanto al médico general. Una vez nosotros iniciamos el esteroide tópico, vamos a iniciar el antialérgico en el manejo del episodio agudo. Los medicamentos antialérgicos van a actuar en 2 puntos. Recordemos que las reacciones de hipersensibilidad mediadas por inmunoglobulina E, en este caso, tiene como protagonista al mastocito. El mastocito se va a degranular, esos gránulos van a contener histamina y esa histamina se va a unir a los receptores en el epitelio. Esos receptores, una vez activados, van a desencadenar las respuestas inmunológicas. Entonces, los medicamentos antialérgicos oculares van a actuar primero en el mastocito, estabilizando la membrana. Son los denominados estabilizadores de la membrana del mastocito. En ellos encontramos el cromoglicato. Se sugiere usar el cromoglicato al 4% porque en concentraciones menores no suele ser útil para el manejo de la queratoconjuntivitis. Posteriormente tenemos los que actúan en los receptores de histamina
Estos son los denominados antihistamínicos. Tenemos el ejemplo de la acelastina, epinastina y alcaftadine. Y tenemos otros denominados de acción dual que van a actuar, como su nombre lo dice, estabilizando la membrana del mastocito y a su vez en los receptores de histamina. En ellos encontramos el ketotifeno y la olopatadina. Una vez entonces nuestro paciente ya tiene un antialérgico en el tratamiento, vamos a continuar el manejo controlador con el antialérgico y el lubricante ocular. En los lubricantes oculares disponemos de los lubricantes que tienen preservantes como la carboximetilcelulosa, el alcohol polivinílico y la hidroxipropiometilcelulosa. Encontramos los lubricantes oculares libres de preservantes y también otras presentaciones como son los lubricantes oculares en gel. Estos que son en gel se recomiendan aplicar en la noche y hay que individualizar el paciente para saber cuál de ellos requiere una adición de lubricante ocular durante la noche, sobre todo en estos pacientes en los que los síntomas suelen ser muy molestos en las horas de la mañana. Cuando iniciar un tratamiento con preservantes o sin preservantes, básicamente esto lo tenemos en cuenta cuando sabemos que la necesidad de lubricante va a ser por un tiempo prolongado, porque a largo plazo en algunos estudios se ha encontrado que los preservantes pueden causar toxicidad de las células epiteliales corneales, por lo que se sugiere en pacientes que van a recibir el lubricante por tiempos prolongados se usen los lubricantes que vienen libres de preservantes. Una vez tenemos nuestro paciente con el manejo controlador ya antialérgico y lubricante ocular, según su evolución, si aún se necesitan otras herramientas, vamos a contemplar dentro del manejo controlador los ahorradores de esteroide. Vamos a disponer entonces como ahorradores de esteroides de medicamentos como son la ciclosporina y como es el tacrolimus. Es importante aclarar que en los pacientes con queratoconjuntivitis el uso de antihistamínicos orales no ha demostrado evidencia y aparte dentro de los efectos adversos que se describen de algunos antihistamínicos es el ojo seco, por lo que en estos pacientes se sugiere evitar el uso de antihistamínicos orales como controlador de la enfermedad alérgica ocular. Tenemos entonces como conclusiones que la queratoconjuntivitis vernal y atópica son dos entidades que van a requerir un oportuno diagnóstico y tratamiento, que el conocimiento de la fisiopatología, del curso de la enfermedad y del tratamiento le va a brindar las herramientas al médico general para evitar el daño corneal irreparable y ceguera en estos pacientes y vamos a tener un fuerte impacto en la calidad de vida de los pacientes con queratoconjuntivitis vernal y atópica. En nombre del Grupo GASE queremos darles un agradecimiento por haber compartido este espacio hoy con nosotros y esperamos que tengamos unos encuentros futuros. Muchas gracias.